a todos. Hemos venido a participar de este encuentro invitadas por el Quehacer Educativo. Somos Inspectora Nacional de Educación Especial, Carmen Castellano, y un equipo vinculado con las direcciones y las instituciones del área de la educación especial, Carmen Cebeso y Rosa María Tiscordio. Consideramos absolutamente relevante y agradecemos al Quehacer esta oportunidad de estar en esta casa de amplísima trayectoria en la apuesta a la formación y a la información del magisterio uruguayo. Eso nos convocó y con gusto consideramos absolutamente relevante poder formar parte de este equipo de trabajo. Ha sido para nosotras un agrado recibir la invitación y nos motivó muchísimo saber cuál sería el tema, educación e igualdad. Consideramos y adherimos a la idea de que la educación es un derecho humano fundamental. Es en ese marco que conceptualizamos la necesidad de que identifiquemos a qué educación apostamos. Apostamos a una educación que instale la posibilidad y la igualdad de oportunidades. Y por tanto sostenemos la idea de que la inclusión es una línea de las actuales políticas educativas que promueve la igualdad de oportunidades. Nos encontramos en pleno siglo XXI, por eso consideramos importante diagramar este detalle multifacético y controversial. Un siglo XXI cargado de avances que mejoran la calidad de vida, sin duda, pero también lleno de injusticias y violencias que la empobrecen y dificultan la convivencia social. En este escenario, un gran desafío al que nos enfrentamos los docentes hoy es el de fomentar y afianzar relaciones que fortalezcan el tejido social, relaciones fundadas en el amor, la tolerancia, la paz, la equidad y la esperanza. El concepto de educación hoy no debe ser solamente algo que se considera como un compromiso, sino que tiene que formar parte del compromiso de todos, por y para la educación. Y tiene que ser pensado desde el punto de vista de los derechos para así poder identificar a nuestros niños y jóvenes con ofrecimientos que los habiliten a construir la igualdad consagrada. La educación tiene que ver con ese marco y por eso no deberá instalarse solamente como un acto de deseo, sino que se debe concretar en ofrecimientos, realidades y realizaciones. Y acá Carmen nos hará saber de qué manera es que nosotros, pensando desde desde ese soporte teórico de la igualdad de oportunidades, de los ofrecimientos que fortalezcan las posibilidades de acceso, vamos derribando barreras para que de esa manera nuestros niños y jóvenes accedan a una educación que los habilite al encuentro para con la igualdad. Bueno, muchas gracias por la invitación, quería decirlo también. Retomando lo que dice Rosa María y siguiendo un poco los conceptos que los compañeros acaban de expresar, hemos vivido un proceso de evolución en lo relacionado con conceptos de integración, educación inclusiva, inclusión. Las personas más veteranas hemos vivido procesos importantes desde la década del 80. Actualmente, y de acuerdo a documentos importantes, documentos base, como circulares del Consejo de Educación Primaria, comunicados de nuestra propia Inspección Nacional de Educación Especial, y después de ese largo proceso nos estamos manejando y visualizamos a la educación especial, a ver si podemos poner, ahí está, como una red de escuelas, aulas, unidades de apoyo, proyectos, equipos, dispositivos, estrategias, recursos, modalidades
de la educación inicial y primaria para favorecer los aprendizajes de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, problemas para aprender y altas capacidades, desarrollada desde una perspectiva de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una escuela con todos, para todos y cada uno. Evidentemente, abrimos la visión desde, nos ubicamos con una mirada mucho más global e integral, y no reservamos a la escuela especial para la discapacidad o para las personas con discapacidad, sino también con problemas para aprender que no necesariamente tienen que ver con barreras cognitivas o sensoriales o motrices. En ese marco, las escuelas especiales se constituyen como verdaderos centros de recursos para la zona. Desde mi rol de maestra directora de una escuela especial, con muchos años de trabajo en la misma zona, he descubierto que a través de esa práctica sostenida se ha constituido realmente una escuela especial como un centro de recursos para la zona donde está incluida, donde se ha formado una red muy valiosa de instituciones educativas, de jardines de infantes, escuelas comunes, tiempo completo, etcétera, y la escuela especial y otras instituciones de la zona en una red valiosa y potente para todos los niños. Las escuelas especiales, yo decía, son centros para la inclusión educativa también, siendo el ingreso a estas una de las formas de inclusión posible, una modalidad educativa para aquellas situaciones de niños que lo requieran y por un tiempo, como dice, por un tiempo necesario durante el ciclo primario. Los proyectos de las escuelas deberán de manera permanente considerar la proyección a la comunidad y a la inclusión social, así como el carácter dinámico de los procesos de los alumnos, valorando la posibilidad y beneficios de su inclusión a educación común en cualquier etapa de este proceso. Contarán con un proyecto educativo de egreso de sus alumnos que respete su derecho a la continuidad educativa y a la inserción laboral. Esto se concreta a través de diferentes modalidades de intervención de la escuela especial, como son los centros de recursos, o mejor dicho, la escuela especial como el centro de recursos. Uno yo lo mencioné recién, que es la asistencia a la escuela especial. La otra modalidad, experiencias muy valiosas de doble escolaridad, que cada vez, y por suerte, vemos y constatamos que se realizan y se propician desde las propias escuelas, no como una indicación por línea jerárquica, sino como articulaciones y coordinaciones entre las instituciones que forman esa red que yo les hablaba. La escolaridad compartida, la doble escolaridad, las pasantías, los talleres de habilitación ocupacional de las escuelas especiales por parte de alumnos
de escuelas comunes de la zona. La visualizamos como una experiencia valiosísima, mirando el futuro y el ámbito del trabajo. Y por último, quería mencionar el trabajo del apoyo pedagógico que realiza las escuelas especiales a través de sus maestras y maestros de apoyo itinerante, con esa variadas formas de trabajo, ya sea el maestro itinerante recibiendo en el contrahorario a alumnos de las escuelas y jardines de la zona, o el maestro de apoyo itinerante asistiendo con continuidad, con compromiso a las escuelas y jardines, trabajando con el maestro de clase en forma conjunta, con el niño si fuera necesario directamente, y con la comunidad, entendiéndose familia, redes y otras instituciones que tienen de alguna manera relacionamiento con esa situación. Creo que lo que hace esta forma de trabajo es entender al niño, al alumno, como un sujeto en su integralidad, con una mirada integral donde lo emocional, entendiendo muchas veces que lo emocional presenta o determina importantes situaciones de fracaso escolar y fracaso institucional de nosotros mismos. Un niño que fracasa, es un fracaso del enseñante, de la institución que enseña, y se apuesta a encontrarse con ese niño, con su subjetividad, muchas veces lastimada, vulnerada, en un encuentro del niño como es y sin prejuicios, y desde el lugar y desde ese tiempo donde se encuentra. Esa es la forma que hemos encontrado de trabajar, y nos parece que vamos por un camino cuando nos encontramos una persona con otra persona. Bueno, yo completando lo que decía la compañera, que lo pensaba desde la dirección de una escuela especial. Bueno, primero que nada agradecer, no voy a ser redundante, es un placer estar entre colegas y poder hablar de este tema que por supuesto a nosotros nos preocupa muchísimo, y en realidad es nuestra responsabilidad ocuparnos diariamente y cotidianamente junto a los colegas con los que trabajamos. En realidad, la educación especial en este país, en el marco del sistema educativo, de alguna manera, tiene como responsabilidad, y es llamada siempre con el tema de la inclusión. Y me parece importante abrir estos términos y verlos desde distintas perspectivas. Los compañeros manejaron el término igualdad y esta cuestión de la inclusión desde una perspectiva. Nosotros, además de los centros de las escuelas especiales, como que vinimos de una historia muy rica desde el punto de vista de como país pionero en la atención a todos, y de alguna manera, en este sentido yo reivindico que en este país las escuelas especiales se ocuparon de educar a aquellos que estaban en sus hogares y que no eran educados. Y yo lo viví por mi edad, lo viví, por ejemplo, con el último núcleo, el último conjunto de sujetos etiquetados de alguna manera como autistas o psicóticos, que estaban en sus hogares y que fueron llevados a las instituciones
y que hoy comparo a aquellos chicos con los que recibimos ahora y que no son los mismos, porque los chicos hoy, aún con esa etiqueta, están, de alguna manera nadie discute que tenemos que darle educación a todos. Entonces, la escuela especial nació con esa perspectiva, de alguna manera, históricamente. Pero eso que fue una ventaja, desandar ese camino que implicaba, estamos excluyendo, queriendo incluir esa reflexión, y ese cambio de paradigma en el imaginario social es una tarea que aún no termina y que quién sabe, de alguna manera va a continuar en el tiempo, lo continuarán muchos colegas y es una tarea interminable de alguna manera. Entonces, a partir de ese paradigma, nosotros fuimos abriéndonos primero a lo que era la integración educativa, luego a la inclusión educativa, que nos gusta a nosotros pensarla porque la vivimos de alguna manera hasta corporalmente. Nosotros hablamos de inclusión educativa porque existen excluidos, aún existen excluidos. Excluidos de los grupos, excluidos a partir no de la intención de no educar, sino de la impotencia o del sentimiento que no puedo educar a este chico. Y también porque nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de pensar de qué manera educamos a todos y a cada uno. Entonces, para nosotros este avance desde la integración, inclusión educativa, y en nuestro horizonte está la educación inclusiva, que es esa utopía ideal de que la educación sea una educación para todos y para cada uno. ¿Por qué decimos para todos y para cada uno? Porque pensamos, creo que compartimos con los colegas que hablaron recién, que la educación exige un gesto inicial de igualdad. O sea, somos todos sujetos de palabras, sujetos sociales, sujetos que decimos y que pretendemos vivir en una sociedad democrática donde nos aceptamos y tenemos un sentido de la justicia social que debe permitir que eduquemos a todos. Pero cada uno, compartimos con Escliar y con otros teóricos, de que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de modalidades de intervención en la práctica, ¿cómo lo hacemos? No solo con los centros de recursos, que son las escuelas especiales, sino también con clases especiales a las escuelas comunes. Esas clases y con maestros de apoyos a las escuelas comunes. Esas clases especiales, esos maestros de apoyos, están para trabajar con todos, pero también con cada uno. Por ejemplo, en todo el país hay clases para chicos sordos. Sabemos que los chicos sordos están en un pie de igualdad como sujetos, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros no le damos una lengua, si no trabajamos desde otro lugar con ellos, si no tenemos de alguna manera una respuesta a la comunicación, porque nosotros creemos que el acto educativo es sobre todo un acto de encuentro entre el que enseña y el que aprende, o los que enseñan y los que aprenden, que son muchos en las aulas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ciegos, entonces, esta modalidad de intervención es a la que vamos cada vez más. O sea, en este país como política y proyección política no tenemos la creación de escuelas especiales ni de centros de recursos. Sí tenemos la creación de aulas de recursos en las escuelas comunes para atender a cada uno en las necesidades de cada uno. Porque si tengo un chico sordo, tengo que poder tener un maestro que se pueda comunicar con él y abrir la comunicación en ese centro para todos, ¿verdad? Si tengo un chico ciego, le tengo que dar las estrategias de accesibilidad educativa. Si tengo un chico autista, por ejemplo, que sabemos, porque la ciencia había avanzado, que la sensibilidad a los estímulos, que hay momentos que necesita estar en un ambiente más reducido y más cuidado, necesito tener un espacio donde poder trabajar con él. Bueno, y así, ese no es el tema, pero las distintas estrategias de atención a la singularidad de cada sujeto para estar también con todos. El otro proyecto que tenemos son las redes Escuelas y Jardines Mandela. Nosotros llamamos a este proyecto de esta manera, de manera circunstancial, le pusimos el nombre de alguien que creo que se propuso de alguna manera algo que parecía un imposible, que eso a veces nos parece la educación inclusiva para algunas diferencias a nosotros. La red de escuelas y jardines Mandela es un proyecto en el cual educación especial y la educación general se propone tomar de alguna manera, empezar a focalizar de alguna manera
el trabajo conjunto con todos los docentes que se desempeñan en las escuelas de este país, focalizando en aquellos que ya tienen experiencias valiosas en educación inclusiva y potenciándolo. Nosotros en algún momento, como equipo de educación especial, hicimos esta reflexión. Bueno, muy bien, nosotros tenemos todos estos dispositivos para trabajar, pero en realidad nosotros tenemos que construir conjuntamente con los colectivos docentes, encontrándonos y reflexionándonos sobre la población saberes, esto que decía Pablo, de eso que transcurre en la escuela y que es de una potencialidad reflexiva enorme. Está dentro de nuestras políticas también el poder sistematizar esos acontecimientos que suceden en el aula, que quedan en la memoria y en la experiencia, en el sentido de que nos conmueve. Y sabe que ahí transcurrió algo, pero que no le podemos dar una forma teórica como para poder sistematizar y poder de alguna manera avanzar en las reflexiones, en todo eso que hacemos cuando logramos encontrarnos con los sujetos y sentir que pese a las dificultades o a la presentación o a las etiquetas diagnósticas, nosotros podemos educar, nosotros podemos enseñar y nosotros podemos aprender. Ellos pueden aprender y nosotros también. Nosotros para esto tenemos un marco jurídico, bueno, acá es un esquema de esto que hablamos, pero que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue la primera convención del siglo XXI, ¿verdad? La Ley General de Educación, que también avala esto, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también las políticas educativas que, como decían los compañeros que intervinieron anteriormente, en realidad también consagra la educación inclusiva. Pero nosotros pensamos, desde nuestro trabajo, de que existen varias dimensiones en relación a esto de la inclusión. Existe una dimensión jurídica, que es la que todos reconocemos. Todos tenemos derechos a ese gesto inicial de igualdad, de ser educados todos. Tenemos un lenguaje pedagógico construido, pero construido sobre todo y más que nada para la generalidad. Nosotros creemos que la pedagogía general de la normalidad es valiosa, ¿verdad? Es la red que me permite a mí, de alguna manera, como profesional de la educación, acercarme a ese que me interpela desde su diferencia, cualquiera sea ella, porque siento que no puedo, con un marco de protección. Pero no podemos caminar sobre la red porque nos caeríamos en los agujeros. Entonces, desde educación especial, nosotros reivindicamos las pedagogías de las diferencias. Y por eso reivindicamos y trabajamos para encontrarnos con los docentes a reflexionar, que eso es lo que hacen los maestros de apoyo, los centros de recursos y todos estos dispositivos que dijimos cuando decimos, tenemos este sujeto concreto, Juan, María o Luis, que no encaja dentro de la pedagogía general, que se presenta en esta situación, es una pedagogía de la situación, que está con esta condición, que está de alguna manera con este sufrimiento de no poder aprender, porque yo creo que lo que más distingue al ser humano es su capacidad de aprender, no, yo creo, no, está escrito y teorizado por muchos, ¿verdad? Y sabemos que no existe un ser humano sin otro humano que lo humanice, ¿verdad? Que nosotros somos seres sociales por naturaleza, desde que nos recibe nuestra, de alguna manera, quien cumple la función de ternaje, no importa quién sea, ¿verdad? Entonces, desde este lugar nosotros creemos que la educación es sobre todo un acto de alguna manera pedagógico, y que la pedagogía es sobre todo un posicionamiento ético. La pedagogía de las diferencias nos encuentra frente al el posicionamiento ético de enfrentarnos a un sujeto que muchas veces encontramos y nos encontramos con compañeros de decir, yo no sé cómo le puedo enseñar. Y este encuentro es realmente riquísimo. Quienes trabajamos como docentes y sabemos que aceptamos el desafío de educar a quien en principio pensamos que no lo podemos educar, salimos enriquecidos de esa experiencia, ¿no? De alguna manera, profesionalmente, el crecimiento es enorme en este encuentro con el otro.
En estos actos pedagógicos la pedagogía de lo normal desaparece. Lo que prima es el primer acto de educar a todos y a cada uno es un acto de hospitalidad, en el sentido de que lo trabaja Derrida, Graciela Frigerio y otros, ¿verdad? Frente a esto, hay varios relatos posibles, que a nosotros nos parece importante hablarlo, porque nosotros vemos mucho dolor en los docentes, mucho dolor cuando sienten que no pueden, y muchos mecanismos de defensa frente a eso. Y mucho dolor cuando sienten que no pueden solos. Y frente a eso hay distintas reacciones. Y nos parece que empezar a descorrer esto tiene que ver, porque la inclusión se concreta en las aulas, en las instituciones y en las aulas, no en los discursos jurídicos. No alcanza con los discursos jurídicos. Eso sí es necesario, porque ya está. Pero no son suficientes. Entonces, hay varios relatos posibles. Uno es de la exclusión, que es, este niño tiene que ir a la escuela especial. Esa es quizás la primera defensa, porque en realidad yo no le puedo enseñar, y no es justo que se permanezca acá en la escuela común. Se tiene que ir a la escuela especial. Por otro lado, hay otros discursos, en los cuales nosotros, profesionales de la educación especial, muchas veces caímos. Este niño es un niño que tiene un TEA. Entonces, o este niño tiene un retardo mental o una discapacidad intelectual, o esto o aquello o lo otro. Un diagnóstico que obtura la posibilidad de pensar que estoy frente a un sujeto. Y que, bueno, el diagnóstico me puede ayudar, pero fue algo que de alguna manera yo tengo que mirar en ese sujeto cuál es su singularidad, y tengo que encontrarme con él. Mientras conversábamos sobre de qué íbamos a conversar aquí, nosotros pensábamos que en realidad también esta es una gran preocupación para educación especial. Por eso, dentro de la definición de educación especial, quisimos poner los sujetos con capacidades. Porque nosotros, si bien hemos tenido alguna y tenemos experiencias de trabajo con la capacidad en la discapacidad, y vaya que tenemos, en romper esa homogeneidad que existe es muy difícil porque no lo tenemos sistematizado. Pero en realidad, la apropiación y la negación del otro como un sujeto que me conmueva desde su diferencia, que eso implica un vínculo pedagógico que me permita pensar que lo que estoy enseñando, lo que sea, es muy valioso, y que los sujetos hacen sus procesos de alguna manera. Yo siempre cuento una experiencia de un error muy grave que cometimos y del que fuimos partícipes, de una chica con TEA, con diagnóstico de TEA, que aprendió a leer en español a los 12 años y fue a un taller de arte, se interesó por la cultura japonesa y aprendió lengua japonesa en un año y ganó un concurso de oratoria en la Embajada de Japón. Ella nos enseñó que nosotros no vemos muchas veces las capacidades de los chicos. A partir de ahí, esto es de alguna manera casi una obsesión para nosotros, lo cual es muy difícil lograr trabajar desde distintos lugares con esta convicción. El otro movimiento es el reconocimiento de las diferencias. Cuando veníamos, les decía, y me quedé en ese pensamiento, pensábamos que en algún momento con algunos colegas docentes de apoyo y maestros itinerantes estructuramos un dispositivo de trabajo en el cual el maestro de aula iba con los chicos con dificultad cuando el maestro de apoyo estaba en el aula, o el maestro itinerante, y el maestro itinerante atendía al grupo general, porque era el espacio en el cual se le daba la oportunidad al maestro de clase de encontrarse con la mirada del otro y conocer en ese encuentro pedagógico necesario a ese niño que muchas veces, por haberse ido silenciando en su tristeza, a veces en las aulas, y haber adoptado una identidad errónea de alguien que porque tenga una discapacidad, en realidad no podía aprender. Yo ya antes de llegar acá, hablando de algún desafío que nos proponemos, y me decía, pero es imposible, me decía alguien. Yo digo, pero a ver, cuando Braille encontró un ciego, no se planteó, es imposible que lea.
dijo, vamos a buscar un recurso para que lea, y ideó el método Braille. Entonces nosotros vamos a pensar juntos, ¿qué nos puede pasar si no lo logramos? Lo importante es darle a este sujeto la posibilidad de ser sujeto, que es sujeto de palabra, de la comunicación, del aprendizaje, sin de alguna manera hacer ningún valor. Cada uno de nosotros aprende, en definitiva, en la vida, lo que más nos interesa y aquello que podemos aprender. Por eso creemos que el otro movimiento es el encuentro de esas subjetividades. Cuando nos dejamos conmover por el otro y nos reconocemos, este trayecto a veces lo hacemos conjuntamente con muchos compañeros, maestros, en las aulas comunes, cuando nos enfrentamos al desafío de pensar al cómo hacemos para educar a todos y a cada uno, sobre todo a cada uno. Eso de animarse a esa experiencia que a veces es dolorosa, cuando nosotros hablábamos de educar a los autistas allá por el año 89, yo tengo unas frases grabadas del profesor Lizardo Valdés, que fue quien de alguna manera nos formó en esa trayectoria, que decía que desde afuera no se puede y desde adentro da mucho miedo, porque en realidad hay que implicarse, y eso es la riqueza del magisterio, de todas estas experiencias que vemos en las aulas, de maestros que logran maravillas con los chicos, pero que de alguna manera hay que hacer un proceso que es de encuentro y dedicarse, en el sentido de la rosa, de alguna manera tocar por esa experiencia, de estar con ese otro diferente. Entonces, por eso creemos que esto es un posicionamiento de hospitalidad al otro y un posicionamiento fundamentalmente ético. Con respecto a este posicionamiento ético, nos interesa también rescatar el posicionamiento de Baruch Spinoza. O sea, no nos interesan los maestros que se entristecen educando. Esto también, cuando trabajamos con las diferencias, tenemos que tener cuidado. Trabajar con el dolor de algunos chicos implica, de alguna manera, estar pensando que también nosotros, si educamos, tenemos que educar desde la potencia de la alegría. O sea, la concepción, digamos, más clara, que es mucho más extensa, de Baruch Spinoza, es que el acto educativo debe ser de un acto de alegría, de poder percibir de alguna manera la alegría del otro. Por eso la intervención de educación, la alegría del docente, de educación especial a veces es trabajar con el docente que tiene a su cargo y que a veces se invisibilizan algunos aspectos, y mostrarle, mira lo que lograste. Este niño no está aprendiendo lo que tú les enseñas a los otros, está aprendiendo desde su lugar, desde su subjetividad y desde la tuya. Entonces ese es un aspecto. La otra idea que nos parece importante es el atentado que significa el tiempo del consumo y el tiempo de la posmodernidad en relación a la idea de lo normal. Para estar con otros, escucharlos, esperar que emerja el sujeto de la palabra, hay que tener tiempo. Por eso yo le hablaba recién de ese dispositivo de que el maestro tenga tiempo de mirar a los ojos. Hay otro autor que es del lado de la ética, que es Emanuel Levinas, que compara de alguna manera la ética con la óptica, porque es una mirada del otro. Y esto también, quienes trabajamos con los compañeros, también lo trabajamos con ellos. ¿Qué dice? Es muy interesante desde el lugar, desde inspectores de educación especial, cuando entramos a un aula, por lo menos para mí es una estrategia importantísima escuchar. ¿Qué dice el maestro del niño? Encontré una vez una maestra con un niño que íbamos nosotros pensando que el niño tenía toda una escritura de diagnósticos difíciles. Y el maestro nos recibe con alegría y nos muestra todo lo que el niño logró. Entonces, de alguna manera, su discurso de ese chico era un relato de la potencialidad y de la alegría. Ahí estaba transcurriendo el niño en el mejor lugar posible para ser educado. Pero hay que tener tiempo. Y entonces, acá nosotros recurrimos a pensar los distintos tiempos, o sea, los griegos que hablan del cronos como el tiempo cronológico, que a veces es el tiempo del aburrimiento, de planificar siempre lo mismo, de sentir que estoy abatido porque no aprende. El kairos, que es el tiempo de la oportunidad, decían los griegos. La infancia es el tiempo de la oportunidad, y la escuela es el tiempo de la oportunidad. Hay chicos que a veces, pensando en la escuela más allá del contexto, con Pablo Martínez,
hay chicos que vienen al aula y nosotros tenemos que pensar junto con los docentes. Tú piensas que este es el mejor lugar para él. Es el lugar de la oportunidad. Tú le estás dando marcas fundantes en su subjetividad, que quizá no la tenga nunca más en su vida, y si no, pensemos en nuestros maestros y en nuestras marcas fundantes. Y el aión, decían los griegos, que es el tiempo del disfrute, que es el tiempo de la alegría, el tiempo del juego. Cuando recién Teresita decía que iban a abordar el tema del tránsito, es algo que nos preocupa, el tránsito de inicial a primaria, ¿verdad? Como el niño pierde y el maestro siente que pierde esa herramienta del juego. Hay un autor que es Ricardo Rodulfo que dice, es necesario hacer pasar el placer del jugar al aprender, que tiene que seguir un aprender jugando. El aprender cuando yo tengo un problema y no puedo encontrar la solución no es más que un juego a la escondida. Si yo hice bien ese trasvasar, esa cuestión del juego al aprender y el placer del aprender al trabajar, ¿verdad? Que eso es lo que hace el maestro que disfruta, está trabajando con alegría y es capaz de poder mirar sus logros. Y el gran enemigo es el tiempo del consumo. Cuando nosotros estamos en ese tiempo de consumir, de no pensar, en la que nosotros muchas veces vemos que muchos chicos lamentablemente, y la infancia se contamina, la escuela debe hacer de alguna manera un gran contrapeso a ese tiempo del consumo. Debe ser el tiempo de pensar, de jugar, de disfrutar y de aprender como contrapeso, porque allí en el tiempo del consumo se instala la necesidad de lo normal. Cuando no hay tiempo, ahí hay necesidad de normalizar a todos, porque tengo que enseñarle a todos, no puedo pensar en cada uno. No puedo pensar en la igualdad de derechos, en una igualdad que es ética, y bueno, en también de alguna manera en defender mi profesión docente como una profesión que piensa en todos y en cada uno. Bueno, yo les agradezco muchísimo, era lo que queríamos de alguna manera.